Entonces, la semana pasada partimos con los Salmos y entramos y lo tratamos con algún detalle y simplemente dimos una pequeña introducción a Proverbios al final. Y queremos seguir con Proverbios y hacer como una caminata rápida por los demás libros de sabiduría del Antiguo Testamento esta noche. Quizás antes de empezar o con cada uno, simplemente quiero recomendar, no voy a mencionarlos por detalle, pero muchas de las cosas referenciadas en las notas tenemos ejemplos de los libros de los autores. Eclesiastés, José Grau escribió un buen libro. Derek Thomas también, el mensaje de Job, por ejemplo. Uno que he encontrado especialmente útil en mi vida también es la Biblia y su mensaje, los Salmos, es decir, muy pequeño volumen sobre los Salmos, que a veces hasta combina Salmos, 2, 3, 4 párrafos máximo cada Salmo, y uno puede leerlo como devocionalmente junto con los Salmos. O sea, lees el Salmo, piensas un poco sobre el Salmo, y aquí tienes un buen guía reformado de cómo otros pensamientos, cómo pensar o apreciar mejor el Salmo. Mucho de la clase pasada fue basada en este libro, Cómo leer los Salmos, de Temper Longman. Altamente recomendado, y si hacemos al futuro para nivel diplomado, un curso sobre Salmos y Sabiduría, probablemente sería uno de los libros requisitos para el curso. Hoy día también vamos a hablar bastante de un autor, Derek Kidner, un inglés que realmente escribe de una forma fantástica para mi punto de vista. Hay libros de él editados en español, a veces están en imprenta, a veces están fuera de imprenta. Cuando estaban fuera de imprenta teníamos unas copias que hicimos en 2 tomos, los Salmos, realmente buenos, súper bueno, muy resumido. Tienes que trabajar un poco, como está tan resumido, tienes que leerle un poco para entender sus palabras claves y cosas así, para entrar en su pensar. Igual Proverbios, muy útil, de Derek Kidner. En español no creo que haya escrito Derek Kidner mucho más. Génesis también ha escrito, que es bueno. Bueno, eso es en inglés. Repetición de, o sea, viene así en inglés y ha de ser así también en imprenta en español. Este es un libro de Proverbios en inglés, lo cual ha sido traducido a español también. Esto es uno sobre Proverbios, Job y Eclesiastés como introducción a literatura sapiencial, muy bueno también. No creo que exista en español, pero para los que lean inglés. Y voy a hacer mención hoy a Conocimiento de Dios Santo, creo que es el nuevo título. Conociendo a Dios fue el antiguo título de J.I. Packer. Creo que muchos a lo mejor han leído o escuchado. Súper bueno, teología reformada de un punto de vista anglicana, muy bueno. Y en el capítulo 10, si no me equivoco, está sobre la sabiduría y hace una excelente comparación con Eclesiastés en el capítulo 10 acá. Así que como hasta para lectura devocional vale este libro en español, Conocimiento de Dios Santo. Es como un bosquejo de algunos libros disponibles, muchos más están disponibles en internet también, y podemos darles todo un bosquejo de recursos en algún momento. Vamos con los Proverbios. Hablamos de la semana pasada de que Proverbios tiene una estructura y lo repetí aquí en tus apuntes, ¿no es cierto? Vamos a seguir los apuntes acá. Tiene una introducción de 9 capítulos, 1 al 9, la importancia de sabiduría, después quizás el cuerpo y la sabiduría en práctica, la mayoría de estos escritos de Salmón, pero también de otros autores, y finaliza con un acróstico de la mujer ejemplar. Ahora, el contexto de los proverbios, ¿no? Hablamos cuando estudiamos las escrituras, tratando de ver, bueno, cuál es el contexto de eso, especialmente los proverbios. Si uno cita un proverbio por ahí, vamos a ver unos después en este texto, a ver, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú como él. A ver, ¿un proverbio así tiene algún contexto o es así nomás? Estas 2 líneas y tengo que interpretarlo así. La mejor respuesta y lo más importante es que sí existe 2 contextos, el primero siendo más importante. Existe un contexto teológico, ¿no? Y ahí en la raya
pueden llenar, dice, sí existe un contexto teológico del pacto, no es la idea del pacto. Estos fueron escritos para la comunidad del pacto, para el pueblo de Dios, ¿no? Y están expresados este contexto primeramente en el libro de Proverbios, podemos verlo, pero también a lo largo de la Biblia, obviamente. Capítulos 1 al 9, obviamente, ya desde la estructura arriba vemos esto, de capítulos 1 al 9 ofrece la clave interpretativa del libro. Podríamos decir que los primeros 6 versículos son la meta de adquirir sabiduría, ¿no es cierto? Y el 7 vemos impreso arriba, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fuente de la sabiduría, ¿de dónde viene? De Jehová, de Dios, de Yahvé, el Dios del pacto. Y lo que pasa el resto del primer capítulo hasta el fin del capítulo 9 podríamos ver como la motivación. ¿Por qué busco la sabiduría de Dios? ¿No? Es como una invitación al Padre hacia la sabiduría y contesta la pregunta supuesta del Hijo, ¿no? ¿Y por qué debo prestar atención, papi? ¿Por qué debo adquirir sabiduría, ¿no? Entonces, ahí incluí en imprenta microscópico las ideas de un estudioso que dice, bueno, ¿cómo puedes verlo? Beneficios prácticos, sabiduría personificada, beneficios morales de sabiduría, etcétera, etcétera, durante esta primera parte, ¿no? Entonces, no sé si hay una pregunta hasta allá. Estamos hablando en general, hay un contexto, es un contexto pactual, y la primera parte está dándonos como la introducción, la meta, la fuente y la motivación que tenemos para buscar la sabiduría de Dios. Ahora, también hay un segundo contexto, que es el contexto que pensamos mayormente, el contexto literario, ¿no? Hay un proverbio moderno que se aplica aquí, un texto sin contexto es un pretexto, ¿no? Es un tipo de proverbio que tenemos aquí hoy en día. Y esto va a ser como un pequeño repaso de hermenéutica para aplicarlo a nuestra meta, que es entender proverbios esta noche, ¿no? ¿Cuál es la regla hermenéutica más importante que podríamos pensar? O sea, la interpretación bíblica. La Biblia interpreta a la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, si no entiendes parte de la Biblia, tienes que buscar en otras partes de la Biblia la explicación o la correcta interpretación. Al aplicar este principio, dice ahí, debemos tener 2 normas interpretativas en cuenta, ¿no? Primero, siempre se interpreta lo que es difícil de entender a la luz de pasajes más claras, ¿no? O más fáciles o lúcidas, ¿no? Pero de pasajes más claros de entender. Y segundo, siempre uno empieza por el contexto inmediato o cercano, ¿no? Inmediato, y después va al contexto más amplio. Eso es muy básico, ¿no? Pero tiene su sentido. Entonces, en nuestro contexto, entonces, de los proverbios, ¿no? Esto implica que hay que tener en cuenta el contexto teológico del pacto primero, y primero se debe identificar si es que existe una estructura de párrafo. Es decir, lo que está a su alrededor tiene que ver con lo que leo. Ahora, en el contexto de Proverbios, en los capítulos 1 al 9, diría que casi siempre hay un contexto de párrafo. O sea, lleva una secuencia las ideas. Estamos desarrollando sabiduría personificada o varias razones por buscar la sabiduría o las consecuencias de no buscar la sabiduría, ¿sí? O sea, están ordenadas los primeros 9 capítulos, por decirlo así. Pero a partir del capítulo 10 ya tienden a ser proverbios más sueltas, sobre varios temas, ¿no? A veces hay 2 o 3 asuntos que como que tienen que ver con un tema, como a veces no hay, ¿sí? Entonces llegamos casi hasta el capítulo 31, hasta encontrar una buena sección nuevamente que tiene un tema corrido, que es la mujer por excelencia, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? En la primera parte, en la introducción y en la conclusión, vamos a siempre encontrar un contexto de párrafo. El contexto tiene mucho que ver con qué quiere decir mi sección. En este gran medio, puede que sí, como puede que no.
hay un contexto inmediato. O sea, si uno habla de mantener un buen nombre, el próximo habla de las riquezas, el próximo habla de, qué sé yo, del matrimonio, quizás uno no tiene que ver con el otro y hay que interpretarlo por sí. Pero si esta falla y no hay un párrafo, pasamos al segundo. Segundo, uno debe identificar la enseñanza más amplia que tiene proverbios sobre tal tema. Por ejemplo, si habla del matrimonio, se debe considerar otras enseñanzas de proverbios sobre el matrimonio. Tiene sentido, ¿no? Si estoy aplicando quizás toda una enseñanza sobre un aspecto del matrimonio, o a lo mejor es un estudio temático, dice, vamos a ver, he visto esto hecho en iglesias, ¿no? En 5 sesiones vamos a ver algo. Vamos a saborear la riqueza de sabiduría de proverbios. Y vamos a verlo de esa forma. Vamos a ver los proverbios sobre el matrimonio y sobre la enseñanza de los hijos y sobre el manejo de las finanzas y sobre, etcétera, ¿no? Entonces, si dedicamos una semana a un estudio bíblico sobre lo que el proverbios tiene que decir sobre tal tema. Y puede ser muy provechoso, ¿no? Buscarlo en proverbios. Ya después de considerar si el contexto tiene algo que ver, o qué tiene el resto de proverbios que ver con esta frase o con mi tema, en el tercer lugar hay que considerar la enseñanza del contexto de toda la Biblia. Quizás empezando primero por los libros sapienciales, quizás, o sea, siempre contextos más cercanos, ¿no? Entonces, los libros de sabiduría y después más ampliamente el Antiguo Testamento, toda la Biblia, ¿no? Es como un círculo concéntrico. Empiezo con lo más cercano y después voy partiendo con círculos más grandes el contexto, ya. Ahora no voy a leer el próximo parte, solamente, no, ni lo puse allá, pues perfecto. Quité una parte, es una reducción lo que les di de un curso mucho más amplio, entonces si me pierdo porque tengo dos pares de apuntes acá. Vamos a pasar a lo que es, estamos bien en el contexto, entonces un contexto del pacto, un contexto literario, y después, ¿qué es el carácter de un proverbio, no? ¿Es proverbio o promesa? Vamos a ver 3 preguntas. La primera es proverbio o es promesa? Léanos, por favor, Ricardo, los 2 proverbios que se encuentran allá. Pon en mano del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. ¿Ya? El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Ya, entonces en la primera, ¿no? Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Ya, entonces si mi plan es robar un banco, ¿el Señor promete ayudarme a hacerlo? ¿O va a frustrar mis planes? ¿No? ¿No? ¿Ya? Pero aún podrían haber buenos ejemplos también. Yo, Señor, voy a plantar una nueva iglesia. ¿Ok? Yo podría decir, y reclamo, no, este proverbio es tu promesa, Señor. Mi plan es plantar una iglesia para tu nombre. Voy a ponerlo en tus manos. Así que tiene que cumplirse, sí o sí. Es una manera de interpretarlo, pero no sabemos si es la correcta. Vamos a ver, ¿no? ¿Ya? Y el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue ocioso se llenará de pobreza. ¿Y qué tal en año de guerra o año de sequía? A veces uno puede ser muy cuidadoso, muy industrioso, es una palabra muy, ¿qué es la palabra? Industrious, ayúdame, Johan. Industrious, o sea, muy buen trabajador. Obsesionado con el trabajo. Esforzado, sí, pone empeño en su trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, puede hacer todo lo correcto y quizás por factores externos no resulta, ¿sí? Entonces, vamos a ver en este párrafo entonces sobre esta pregunta, proverbio o promesa, lo que escribe el doctor Daniel Doriani. Proverbios no son promesas. Proverbios describen la vida tal como es en frases gráficas y breves, utilizando lenguaje figurativo para llamar la atención y quedarse en nuestras memorias. Son cortas frases, muy memorables es la idea, ¿no? Se destacan por su audacia, sin hablar o decir excepciones, matices o cualificaciones. Por consiguiente, proverbios articulan verdades probables, no verdades absolutas, verdades generales, no reglas automáticas, tendencias, no garantías de Dios.
indican el camino de sabiduría, aún como ser astuto en algunos casos, ¿no? En este mundo, mas no la vía al éxito garantizado. Entonces, es guía general. Así debe funcionar la vida en la mayoría de los casos. Así, si seguimos estos caminos, son válidos, son positivos, bajo la guía de nuestro Dios. No sé si alguna idea o sugerencia o acotación a esta idea les parece correcto o han visto casos en el mal aplicación de esto, quizás de alguien reclamando un proverbio como promesa fija. ¿Acá? Perfecto. Entrena al niño en los caminos del Señor y nunca apartará de ella, ¿no? Algo así. Entonces, ¿cuántos hijos del pacto sabemos que se han apartado de los caminos del Señor? Ahora, ¿es bueno como padre y madre entrenar a nuestros hijos en el camino del Señor? Claro, es nuestro deber, es nuestro gozo, queremos hacerlo. ¿Es una garantía 100% que nunca se apartará el hijo del camino? No, porque es obra individual del Espíritu Santo en el corazón del hijo. ¿Es probable, si uno crece en la comunidad del pacto, que resultará normalmente? Sí, normalmente vemos hijos de padres cristianos también con una fe viva y practicante y a lo largo siguiendo al Señor. Entonces es como un ejemplo de una verdad general, normal, pero no necesariamente una promesa fija. ¿Sí? A ver, ¿proverbios son ley o no? Es la segunda pregunta. Vamos a la siguiente página. En general dice, son principios de sabiduría dirigidos para jóvenes mayormente. Podemos ver algunas referencias allá. No indican la vía correcta en cada situación de la vida. En algunos casos simplemente indican situaciones, por ejemplo, en que uno nunca debería entrarse, ¿no? No vaya por el camino de la ramera, etc., ¿no? Entonces, y ahí podemos buscar ejemplos en otro momento para ver cómo aplicarían. Pero es decir, no interpretemos proverbios como ley, ni como promesa necesariamente fija. ¿Okay? Vamos a ver una tercera pregunta. ¿Proverbios son universales o están algunas sujetas a ciertas condiciones? Aquí un caso famoso, no sé, ¿quieres leer para la dama bella del medio aquí? Lea por nosotros. Valentina, por favor, léanos. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. A ver, estos dos proverbios están juntitos, están en versículos seguiditos. El editor los puso allí, quizás por un propósito. Podría ser un ejemplo de un párrafo, o sea, digamos, proverbios que tienen un contexto propio, ¿no? Tienen que ver con lo mismo. ¿Pero qué dicen? ¿Dicen la misma cosa? ¿O no? ¿Cómo se relacionan? El primero dice, nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad. La próxima, responde al necio como merece su necedad. Parecen opuestos, ¿no? A lo mejor hay una contradicción, pero aparente. ¿O no? Sí, yo creo que hay que usar sabiduría para saber cuándo aplicar un proverbio y cuándo aplicar el otro, ¿no? Por eso O sea, se contradice aparentemente. Claro, si no necesitas contestar, no le contestes. Pero si necesitas contestarle, contéstale de esta manera. O por el bien de los demás, Claro. para el bien de esa persona, o quizás para el bien propio, si es necesario. Pero si no es necesario, deja pasar. Entonces, y quizás en términos más técnicos acá, Dr. Collins nos ayuda un poquito con dos preguntas, ¿no? Es decir, es peligroso porque podemos decir, cada cosa es situacional, cada cosa es simplemente contextual. Aplica cuando quieres aplicarlo, pero no. No es tanto así. Es la palabra de Dios. Se debe aplicar de alguna forma, pero la pregunta es, ¿cuándo aplicarlo y dónde aplicarlo? No es de ignorarlo o solamente hacer cuando yo quiero y no cuando no, ¿sí? Entonces, aquí el Dr. Collins nos ayuda, ¿no? Primera pregunta, ¿cuál es el fundamento de la instrucción? Por ejemplo, ¿puede ser un principio moral?
O sea, haz esto porque es lo correcto para hacer, es según Dios, o es una decisión basada en un resultado deseable, guiado por sistemas de valores bíblicas más nuestro sentido común. ¿Tiene sentido los dos? Es decir, haz esto porque va a favorecer de que tu vida ande por los valores bíblicos y tiene sentido. Si tú haces esto, va a resultar bien. O sea, que si alimenta tu cuerpo con cosas nutritivas porque te va a extender la vida. O sea, por decirlo así, ¿no? Sería un ejemplo del segundo. Pero un ejemplo del primero es que el amor y la verdad nunca se aparten de ti. Bueno, eso ya es un principio moral, ¿no? Entonces hay que ver entonces, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento de la instrucción? Hacemos lo mismo cuando interpretamos partes de la otra parte de la Biblia. Por ejemplo, de Pablo, cuando hablamos de que cabello largo es señal de la gloria de la mujer, pero el cabello corto es apropiado para el varón. Pues esto es algo cultural, contextual para Pablo. Pero sigue un poco después y dice, esto tal es correcto porque Dios creó al hombre primero y después a la mujer. ¿Se me explico? Entonces ahí tenemos un ejemplo. En el primer ejemplo, Pablo está haciendo una comparación cultural para explicar su punto. Cabello corto, cabello largo, según su contexto cultural. Pero más después está basando el mismo principio ¿en qué? En un fundamento creacional. Que tiene autoridad sobre el pasaje y sobre todos, en todo momento, en todo tiempo, ¿sí? Entonces, solo estoy dando la comparación. Hay que ver cuál es la base de la enseñanza o el fundamento de la enseñanza. Y aquí en Proverbios, si es moral, si es ley de Dios la base, entonces hay que aplicarlo en cada circunstancia aplicable, ¿no es cierto? Si es deseable, hay que interpretarlo. Esta es una situación deseable que va a conducir a los valores del reino, ¿o no? ¿Okay? ¿Y qué propósito tiene el proverbio individual y en relación con su contexto? Bueno, no es una clase sobre interpretación, pero les doy todas estas pautas porque proverbios son muy tendenciosos de estar fuera de su contexto y a veces abusar. Así que para darnos herramientas, están ahí. Un resumen, no sé, Johan, ¿podrías leernos el resumen ahí de proverbios? Ese libro cuyo término clave es sabiduría, la capacidad de vivir la vida con habilidad. En este libro creo, sí. Recibimos instrucciones para comprender cómo vivir una vida justa y santa día a día en medio de un mundo impío. El contexto práctico del libro puede verse en varias áreas, tales como la relación con el Señor, los padres, con los hijos, con el prójimo, con el gobierno. Salomón nos muestra que el principio para todas las relaciones es uno solo, temer al Señor. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y la sabiduría nos lleva al conocimiento y al temor de Jehová. Entonces se alimentan uno al otro, ¿no? De vía y de vía. El doctor Collins dijo casi la misma sobre la sabiduría, pero quizás más cortito, ¿no? Sabiduría es la habilidad de vivir piadosamente. Son palabras raras, piadosamente. En inglés era wisdom is skill in godly living. Entonces a lo mejor la idea es como una habilidad o destreza en vivir de la forma en que Dios quiere que vivamos, ¿no? De acuerdo a la voluntad de Dios. Ya. Esto es un poco un resumen general sobre proverbios. No sé si surgen preguntas o de lo que leyeron, si alguna pregunta o duda por el momento. ¿Sí? Ya, si decimos que las promesas, o sea, el proverbio no necesariamente es una promesa garantizada, Ya, ¿eso solo se aplica a proverbios? ya. Buena, ¿O promesas? buena pregunta. Igual a lo mejor la pregunta es muy amplia y, pero No, o sea, está bien. Promesas son promesas, pero tienes que ver para quién fueron hechas y en qué contexto, ¿no? Algunas promesas aplican directamente a todo el mundo en todo momento, pero la promesa, o sea, toda la Biblia hay que interpretarlo en su contexto original primero. O sea, ¿qué significó para los que inicialmente recibieron el mensaje? Es decir, si es Isaías,
O, no, mejor ejemplo sí es, a ver, bueno, algunos de los profetas que vamos a ver al futuro estaban escribiendo a ciertos pueblos. En un caso es a los exiliados, ¿no? Entonces dio algunas instrucciones y algunas promesas en cuanto a esto, pero en un caso famoso, no me acuerdo dónde queda ahora, fue sobre Babilonia. No quédense acá, buscan la paz de la ciudad. ¿Perdón? Jeremías nos habla bastante. Sí, yo creo que es en Jeremías, ¿no? Entonces, ahora, esto fue para ellos. ¿Podemos hacer una aplicación en nuestros días? Sí, pero no al azar. Hay que entenderlo primero en su contexto y después aplicarlo. A veces profecías parecen como promesas, un poco, ¿no? A veces promesas malas, en el sentido de Jonás ¿qué fue el mensaje de Jonás? Vaya a predicar en Nínive que voy a destruir esta ciudad en 40 días. ¿No fue, creo que fue así, ¿no es cierto? Ya, punto. No dice ahí si es que no se arrepientan primero. Pero algunas profecías son tal cual. Estas son normalmente las profecías mesiánicas o los que tienen que ver con el reino, que no llevan condiciones. Pero muchas profecías son condicionales y muchas veces la condición es implícita. Es decir, no dicha abiertamente. Entonces, en este caso es, predique que voy a destruir este pueblo. Pero entre paréntesis y no dicho, porque es el carácter de Dios y la voluntad de Dios, a menos que se arrepientan de su maldad. ¿Sí? Entonces, esto no es necesariamente una promesa, pero se puede interpretarlo así, ¿no? Esos son algunos matices, pero en general las promesas para el pueblo de Dios que no se han cumplido también tienen su trayecto hacia nosotros, ¿no? Nunca les abandono, o sea, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, ¿no? A eso voy. En este caso se aplica en Proverbios, porque las otras tenemos que ver el contexto. Exacto, sí. Yo diría que aplicaría lo que está escrito aquí para Proverbios y aplicar otro, o sea, son semejantes, tienen sus paralelos, pero otros principios en otros contextos, sí, a las promesas. Sí, mejor dejarlo así. Muy bien. Entonces, Eclesiastés, creo que es el próximo que nos toca. ¿Qué pasa? Job, perdón. Quería saltar a Job. Ya, Job. Aquí les puse una estructura de Job. Podemos ponerlo en pantalla también, aunque no sé si queremos. No. Estoy usando solo partes de otros materiales. Entonces ahí está la misma estructura. Del 1 al 2, un prólogo en prosa que introduce los protagonistas y la trama. ¿Quiénes son los que intervienen en Job? No sé si pudieron leer algo, o se recuerdan de algo. ¿Quiénes están en Job como personajes? Por ahí, Satanás es un personaje. Satanás, tenemos Dios mismo, no sé, una audiencia frente a Dios. Tenemos Job, su esposa, y tenía tres amigos, ¿ya? Y también la familia de Job está identificada, ¿no? Porque murieron los hijos de Job con sus familias, etcétera, ¿no? Entonces, el prólogo establece todo este contexto y nos dice todo sobre cómo llegó el sufrimiento a Job. Primero que es hombre justo y recto ante Dios, y hay que recordar esto durante todo el libro. Y después, serie de problemas que viene y sabemos tras el escenario que es Satanás queriendo probar a Job para descreditar la idea de creer fe en Dios. O sea, es una guerra espiritual entre Satanás y Dios y Job es el ejemplo básicamente. Entonces, pero ¿Job sabe eso? No tiene idea. ¿Los amigos saben esto? Tampoco. ¿Su esposa sabe? Tampoco. ¿Sí? Entonces hay que saber el contexto. Después tenemos el diálogo de Job y con sus tres amigos en varios ciclos. Después un monólogo de Eliú. Y después Dios habla desde la tempestad a Job, ¿no? Job estaba queriendo escuchar a Dios, estaba reclamando a Dios, ¿por qué esto pasa a mí? Y Dios le responde.
¿no? Y le responde duro. ¿Dónde estabas tú cuando eché las simientas etcétera, ¿no? Puras preguntas que nadie puede contestar. Entonces, después se arrepintió. O sea, Job escuchó una respuesta. ¿Por qué estoy sufriendo? En algún momento Job supo por qué estaba sufriendo. Le dijo, ¿sabes qué? Esto fue una competencia o una guerra entre mí y entre Satanás, y lamento que tú fuiste el pobre que tenía que estar en medio, pero tú cumpliste un gran rol, eres un gran guerrero para Dios. Gloria a mí y a ti por haberme reflejado en tu vida. Amén. Nunca le dijo así. No le dio mayor nota sobre esto. Él no sabe nada. Muere feliz y bendecido, pero sin saber nada de por qué eso me pasó. Okay, entonces, se arrepienta, hay un consuelo y hay una bendición al final. Ya. Entonces vamos a leer, quizás por partes. Ricardo, ¿quieres decir? Y es Dios el que le sugiere a Satanás. No es que Satanás le dice. Busca a Job. Por esa persona. ¿Sí? ¿No te has fijado en mi siempre? Wow. Wow. Fuerte, ¿no? Bastante fuerte. Entonces, Ricardo, por favor, léanos el primer párrafo que está resumiendo allá. El sufrimiento está ahí. Ay, perdón. El sufrimiento está en el corazón del libro de Job. Una vez que todos los hombres y mujeres conocen el sufrimiento, el libro tiene un reclamo universal. Su mensaje atraviesa tiempos y culturas. Más específicamente, el personaje principal del libro sufre, aunque aparentemente no sea él mismo la causa de su sufrir. A sus padecimientos físicos se le agrega la angustia mental. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecerlo? Eso es solo como introducción. O sea, Job es un libro que ha pegado mucho a través de los siglos, ¿no? Porque es un problema humano a veces sufrimos sin saber el porqué, ¿no? Entonces, seguimos, si quieres, siga. El libro desde ahí levanta una de las más desconcertantes cuestiones que enfrentan hombres y mujeres. ¿Son justos los caminos del Señor? Aunque el mismo libro trae esos cuestionamientos, ¿los responderá con una respuesta sencilla e implícita? En realidad, el sufrimiento no es el tema central del libro. El enfoque central está en lo que Job aprende con el sufrimiento, la soberanía de Dios sobre toda su creación. Que paramos allá. Es muy común, de hecho he visto buenos amigos y yo probablemente he caído en esto también, ver que el sufrimiento en sí es el tema central de Job. En especial queremos ver justificar a Dios, es decir, defender a Dios de que Él es justo y santo y amoroso y todopoderoso, y todo esto a la vez, a pesar del sufrimiento, a veces sin sentido que sufrimos. Y esto se llama teodicea, ¿se dice en español? Sí, ahora sí en inglés. Creo que teodicea, no estoy seguro. Pero la idea es que defendemos, entre comillas, a Dios, a la justicia, a la santidad de Dios y el amor de Dios frente al mal en el mundo, frente al sufrimiento o el mal en general. Entonces, algunos quieren ver el libro de Job como un libro, un tratado sobre esto, de la defensa del buen carácter de Dios. Pero no es esto. Se trata de la soberanía de Dios, ¿no? Se trata de que a pesar de lo que me pasa, puedo glorificar y adorar a Dios sin saber lo que me pasa, ni el por qué. Porque quizás si fuera el otro y Dios le explicara a Job, al final lo hice por así, 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 y por esta razón estaba yo justificado en hacerlo, a lo mejor llegaríamos al otro punto. Ahora, no es incorrecto, creo yo, hacer aplicación a la otra cuestión, o sea, a usar un poco a Job para explorar el otro tema. Pero para decir cuál es el tema central, lo veo más como la sabiduría de Dios y se va a explicar un poco mejor a continuación. Entonces, Valentina, ¿quieres seguir leyendo ahí el debate? El debate en los capítulos 3 al 37 abordan el tema de que si Dios permitiría que el sufrimiento llegase a un inocente. Las soluciones simplistas que sus tres amigos ofrecen no son satisfactorias.
Entonces ahí, sí, según este autor, este material viene del curso del mismo nombre, Panorama Bíblico de Brasil. Hay tres posibilidades, ¿no? Dice primero que llegamos a estas conclusiones, que Dios es soberano y digno de toda adoración en todo lo que decide hacer y a la vez merece todo nuestro amor aparte de todo lo que nos entrega, es decir, independiente de lo que nos pase en la vida, ¿no? El hombre debe confiar en el Señor, en su bondad y poder, aún en medio de adversidades. ¿Qué opinan? ¿Esto es una conclusión válida a partir de Job? Yo creo que sí más o menos resume una de las enseñanzas de Job. 2 dice, los sufrimientos no siempre se asocian al pecado, no siempre, ya que el Señor puede permitirlos como medio para purificarnos. Él los puede usar soberanamente para su gloria y para enseñarnos algo. Y no dice que siempre es esto, pero a veces es esto, ¿sí? Entonces el 3, sus métodos pueden a veces ser incomprensibles a los hombres, pero siempre podremos confiar en Él. Los pensamientos y los caminos del Señor se mueven por consideración demasiado vastas para la débil mente del ser humano, ya que el Omnipotente tiene una visión mucho más amplia de lo de nosotros, ¿no? Y a lo mejor hasta esta frase está hecha como de una forma humana, pero solo tenemos palabras humanas para expresar lo divino, ¿no? Entonces quizás no es la totalidad, etcétera, pero lo encontré de este otro curso, no son mis palabras, un buen acercamiento al libro de Job. Ahora, ¿quién es el autor? No sabemos. Cuando fue escrito, no sabemos con seguridad, pero los indicios del tipo de hebreo que está usado, etcétera, sería muy temprano. Es la idea, o sea, la sabiduría común entre los eruditos es posiblemente el primer libro o la más antigua de la Biblia, muchos piensan. Entonces, no sabemos ni cuándo ni quién, pero de ser una historia antiquísima es el pensamiento común. No sé si, Johan, si tienes algo para acotar sobre Job. Sí, sí. No soy el experto en el tema, pero... ¿Que no se sabe o que es más antiguo? ¿Que no se sabe quién lo escribió? Sí, las dos cosas, claro. En general, el pensamiento común es el más antiguo de los libros del Antiguo Testamento y que no se sabe quién. Claro. ¿Sí? Entonces pueden añadir esto a sus apuntes porque me olvidé de incluirlo, ¿no? De que la autoría, el autor no se sabe y su fecha de autoría muy antigua. O sea, remonta quizás a los tiempos de Abraham o tiempos muy antiguos. Muy bien. Vamos a Eclesiastés. Un caso mucho más complicado. Ya. Voy a necesitar mis marcadores para dibujar. Yo tengo acá, creo. Ya. Ok. Ya. Perfecto. Aquí están ideas. Vamos a borrar ideas. No queremos más ideas. Ya, entonces... Eclesiastés. Estas son las palabras de Coelet, hijo de David, rey, debe decir si no dice así, rey, en Jerusalén, ¿no? Tomado de Eclesiastés 1.1. Ahora, esta palabra Coelet, ¿no? Es la primera raya que tienen ahí, ¿no? Entonces pueden copiar esa palabra hebrea. Coelet empieza con Q, ¿cierto? Lo dejé sin traducir. Muchas versiones dicen el predicador o el maestro, ¿no? Pero dejé sin traducir porque, vamos a ver por qué. Es una palabra hebrea que viene de una raíz verbal que significa convocar, ¿no? Kidner añade que la forma nominativa viene del mismo raíz que asamblea o congregación. Nos recuerda que el libro se utiliza Coelet tanto como título como nombre propio. Kidner y otros piensan que su nombre implica que tuvo algún oficio, quizás la de convocar a los fieles para recibir instrucción. Entonces la traducción de cada versión, que cada versión da, depende de su visión de cuál grupo se convoca. Tiene sentido, ¿no? Si estoy convocando a la Asociación de Motociclistas del Chile, entonces soy el presidente del club de motociclistas. ¿Me explico? Entonces depende de qué grupo estás convocando, de qué nombre dar al que convoca, al que presida, ¿no? Entonces, si es una clase, un discípulo, entonces maestro cabe bien. Ahí va en la raya ahí la palabra maestro,
que es la traducción que utiliza la NBI. Y si es la congregación de adoradores, predicador, como la Reina Valera o la mayoría pegaría bien. Pero por ahí anda, probablemente. ¿Por qué? Porque es un libro dado al pueblo de Dios. Entonces, algo como maestro o predicador podría funcionar perfectamente, ¿ya? En cuanto a la fecha, y ahí hay un ojo, de composición o de autoría, existen dos alternativas básicas. La número 2 va ahí en la raya. Dos alternativas. La tradicional dice que Coelet es igual que Salomón. Él es el autor y por eso el libro tiene que datar ¿de qué siglo? ¿Cuándo vivió Salomón? El siglo X, ¿no? Antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, del siglo X. Y este punto ahí dice en paréntesis, este punto de vista fue casi universal hasta el tiempo de Lutero. Así que por toda la historia de la iglesia y la historia del Antiguo Testamento también, todos iban con Salomón. Tiene sentido. Salomón es hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Quién fue el hijo de David que reinaba en Jerusalén? Pues, y hay muchas referencias salomónicas en el libro mismo. Ya. En pro de esta vista hay detalles y referencias salomónicas, podríamos decir, y ahí hay unos ejemplos. La sabiduría de Salomón es legendaria, así que para los libros sapienciales él escribió partes de Proverbios, por ejemplo, entonces en algo tendría sentido. En su contra, la descripción de Israel, piensan algunos, es demasiado negativo y decadente para la época del Reino Unido. Es decir, es el tiempo de oro de Israel. Y la descripción de Israel es un poco pesado no concuerda muy bien con lo que vemos en el libro. Eclesiastés es un poco oscuro para lo que vemos en el Reino Unido, ¿no? 2, la perspectiva teológica aparentemente es poco ortodoxa. Contrasta mucho con otros textos y conceptos con el Antiguo Testamento, quizás para ser un judío fiel. O sea, estos son apreciaciones de estudiosos, ¿no? Entonces, pongo con una interrogatoria al final, porque no es algo seguro, es un supuesto. Otros dicen que en contra, la lectura cuidadosa muestra muchos detalles no compatibles con Salomón. Y para estos detalles pueden buscar ahí en un libro de referencia de Longman y Diller, que yo sé que Walter tiene en su estante de libros, lo vi el otro día. Entonces, eso va por un lado. Tanto los críticos, los eruditos críticos, como los conservadores corrientes, actuales, por decirlo así, quizás mejor que corrientes, ya van con otra posibilidad. Dice que Coelet no es igual a Salomón, y el autor y o los redactores son del periodo post-exílico, después del exílico, de exilio, en el retorno, por decirlo así, en el retorno desde Babilonia, post-exílico y antes de los macabeos, dicen la mayoría. Entonces, está eso anotado en la próxima página. Entonces, a partir del 538 fue el primer regreso a Jerusalén. Entonces, del 538 hasta quizás el año 300 o algo por el estilo, dicen algunos, ¿no? Entonces, antes de Cristo, obviamente. Nos veamos, ¿no? Ahora dice aquí, esta idea está promovida ahora tanto por autores críticos como conservadores. Por ejemplo, Delitzsch, Kidner, Young, Longman. Entonces son varios nombres que respetamos y vamos con ellos en muchas otras áreas. O sea, no votamos por la mayoría en los estudios bíblicos. Tenemos que cada uno tomar conciencia de lo que estudiamos y creemos. Pero pongo estos nombres para decir que tiene algo de peso. Aunque todo el mundo ha dicho antes que es de Salomón, hay que escuchar los argumentos. En pro, dicen los eruditos que hay un lenguaje tardío típico del hebreo y arameo tardío. Y en la nota leo, Delitzsch, que es muy muy bueno en cuanto a idioma, un estudioso conservador muy conocido, ha dicho, si el libro de Coelet fuera de origen salomónico antiguo, entonces no hay historia en la lengua hebrea. Es decir, ¿cuántos de nosotros podemos leer Don Quijote en su original sin algo de ayuda? Pocos, ¿no? Es un español antiquísimo. Y para la mayoría de nosotros no. Notas al margen nos ayudan. Esto significaba tal cosa, esto significaba el otro, ¿no? Si no tienes una versión anotada, probablemente la persona común no entiende Don Quijote. Entonces, Yo leí el Biocid, ajá, en español antiguo,
Sí, Era terrible. cierto, ¿no? Era terrible, así me imagino que el Quijote... Ya, entonces, o sea, esa es la idea. Sí, a lo mejor quería yo decir el mío, sí. Entonces, la idea es, ¿y estos son cuántos años? Son 500 años pasados más o menos. Sí, no me acuerdo, pero por ahí anda, ¿ya? Entonces, esto también, la diferencia entre acá y acá es más o menos 500 años. Entonces, lo que Delitzsch está diciendo es que si es de Salomón, entonces no se desarrolló para nada el idioma quedaba congelado por todos los tiempos, pero todos los que estudian hebreo y arameo dicen, no, hebreo y arameo tenían su desarrollo. Entonces, para muchos está en un lenguaje que es típico de esta época y no de la época de Salomón. El contenido del libro, la decadencia, desesperanza, etc., va más de acuerdo a otra época de Israel y no del Reino Unido. En su contra, ¿cómo entonces entendemos las referencias salomónicas, no? Buena pregunta. Entonces ahí tienes que batallar un poco. Bien, vamos al siguiente. ¿Por qué les doy todo eso? Porque tiene mucho que ver con cómo interpretamos el libro, ¿no? Entonces, ya. ¿Cómo? Sí, Para complicarnos la vida. claro, claro. Bueno, a veces vamos con lo que siempre se ha dicho y no, aunque hay mejores explicaciones, ¿no? En resumen, hasta ahora podríamos afirmar, por lo menos yo, o sea, en mi perspectiva, podríamos afirmar que es bastante seguro que Salomón no es el autor del libro, o si no vas conmigo, por lo menos yo diría que hay un debate, por lo menos, ¿no? Hay una cuestión, ¿es o no es, ¿no? No es algo dado. Y dos, la fecha, si vas que no es el más probable de composiciones post-exílico y pre-macabeo, según Kidner, posiblemente entre 350 y 250 ahora. No sé, no voy a ser tajante en eso, ni les voy a tomar examen sobre esto, pero para que sepan. No es la idea. Ya, hay 2 o 3 cosas que del otro curso que vamos a saltar, entonces vamos solo a lo bueno. Yo analicé todo lo malo y por qué eran malos, etcétera, etcétera, pero aquí hay buenas alternativas, 3 si me dabas cualquiera de estas 3 interpretaciones ¿cómo es? De Eclesiastés, diría, bueno, estamos en la onda, estamos llegando a algo, ¿no? Aunque creo que uno es mejor que otro. Ya, alternativa 1. Colette está en debate interno consigo mismo. Entonces las rayas ahí son debate interno. ¿Ya? Voy a leer el párrafo, ¿no? Dice, Kidner expresa 2 marcos interpretativos para Eclesiastés, Kidner es un autor, ¿no? Que enfatizan la unidad de la autoría del libro, pero a la vez reconocen la diversidad del material que tiene. Ahora, esta es una pista de lo que no hablábamos aquí. La pregunta es, ¿son varias personas que lo escribió o una sola persona? ¿Ya? Entonces, la respuesta de la mayoría de los conservadores, me incluyo, debe ser una sola persona, o por lo menos si son 2, un editor y un principal. Pero, entonces, es una unidad del libro, no es una combinación de muchas fuentes y muchos lados. Es una unidad, ¿no? Vamos con esto. Entonces, dice siguiente. La primera es, dice Kidner, es así. A ver Eclesiastés entonces como el récord, casi un diario, no un jornal o un diario, del debate que el autor mantiene consigo mismo. Esto es un acercamiento que nos permite tratar con el libro tal como es y a la vez tratar con honestidad la perspectiva apesumbrada. ¿Es una palabra en español? ¿Sí? ¿No? No sé. No en nuestro español. Ya. Yo creo que no en el mío tampoco. Ya. Una perspectiva como difícil, oscuro o pesado es la idea, ¿no? Del autor. Tendría que buscar la referencia original para nosotros luego, ¿no? Entonces, 2, ¿no? ¿Dónde está? Está en Kidner. Ya, lo podemos buscar luego y ver si podemos buscar la palabra correcta. Alternativa 2, ¿no? Entonces, la primera es, digamos, es una sola persona y lucha consigo mismo. La vida es así. La vida va a encontrar placer en el sexo, en el poder, en el puesto, en deshacerme de todas esas cosas, en ser muy rico, y va probando las cosas. No, esto no es. Esto no es. Esto está vacío. Esto está sin sentido. Y como que es el récord muy humano, día a día, como, ¿voy a probar esto? No. ¿Voy a probar esto? No. Algo así, ¿no?
Alternativa 2 es el desafío de Coelet al hombre secular. El desafío de Coelet, el predicador, el maestro, al hombre secular. En esta perspectiva, el libro es una obra apologética para mostrar al hombre que no cree en Dios, el que no cree en Dios, la vanidad o la futilidad que hay debajo del sol. Dice Henry que el enfoque, a ver qué dice, el enfoque aparentemente mundano del libro corresponde a su objetivo. Coelet se dirige a un público en general, quienes tienen una perspectiva limitada de los horizontes de este mundo. Él los encuentra en su propio terreno y procede a convencerles de la vanidad inherente en sus creencias. Su libro, de hecho, es una crítica a su secularismo y de religión secularizada. Entonces, un tratado evangelístico o pre-evangelístico es la idea, ¿no? Es algo pre-evangelístico para prepararnos, es decir, oye, tú, hombre secular, lo que tú sigues no vale, es vacío, busque a Dios, es la respuesta correcta, ¿ya? Favorable a esta perspectiva, Kidner comenta, visto de esta manera, los rayos de luz que hemos notado, y se puede ver varios allá, son señales al lector de la posición y las conclusiones del autor son, es decir, debe decir, son muy diferentes, ¿cierto? Son muy diferentes del secularista, posición que adopta para probar su tesis. Si sin estas señales y la confirmación final que encontramos en el capítulo 12, el libro simplemente predicaría la desesperanza, pero con ellas nos dice que el abismo final de la vanidad es el destino final de cada camino menos uno. ¿Sí? Ahora, tiene bastante en su pro esta perspectiva, o sea, como que pega a nuestras mentes. Vamos a ver si hay una mejor manera de verlo. Alternativa 3. Sabiduría es mantener fe en Dios, en la raya va fe, o la E de fe, en Dios ante la aparente vanidad de la vida. ¿Okay? ¿Cómo va esta? Dice, a estas dos alternativas podríamos añadir uno que incluso podría ser más satisfactorio todavía. En su ensayo clásico, La interpretación de Eclesiastés, J. Stafford Wright, exdirector de Tyndall Hall, Bristol, Inglaterra, resume el mensaje del libro así. Andamos por el mundo con... perdón, yo saqué esta parte. Entonces, solo les di otra, ya. En otra parte ofrece un resumen que es mejor que la que iba a leer, ya. Entonces, en este resumen dice... El tema de este libro es la búsqueda de la clave para el sentido de la vida. El predicador examina la vida desde todos los ángulos a fin de ver dónde puede encontrarse la satisfacción. Descubre que solo Dios tiene la clave y que hay que confiar en Él. Mientras tanto debemos recibir la vida día a día de sus manos y glorificar a Dios en las cosas ordinarias de todos los días. O sea, hasta ahora tiene sentido para uno, ¿no? Basado en nuestra perspectiva. Sigue diciendo la síntesis final en 12 del 13 al 14. Sugiere que el libro no es primariamente escéptico y que los pasajes así llamados epicúreos, es decir, del epicúreo, ¿no? No tienen sentido epicúreos. La vida es un misterio para el que es el predicador, para el que el predicador procura hallar la clave. El significado de la vida no ha de encontrarse en la adquisición de conocimiento, dinero, placeres sensuales, la opresión o la profesión religiosa o en la necedad. Estas cosas resultan vanas o algo ocurre que las hace inútiles. Hasta la mano de Dios a veces resulta inescrutable. El hombre está hecho de tal modo que siempre tiene que procurar encontrar sentido al universo, ya que Dios ha puesto eternidad en su corazón. Mas únicamente Dios conoce el esquema completo. Por lo tanto, el plan para el hombre consiste en recibir su vida cada día de las manos de Dios y disfrutarla como procedente de Él y para Él. Entonces, no sé si tiene sentido, pero la idea aquí es, no está escrito para el no cristiano, está escrito como era la opción 2, ¿no? Está escrito para el pueblo de Dios
pero para ayudarnos a entender, a veces la vida es difícil y parece vacío, a veces no encontramos la respuesta, pero sin embargo vivimos día a día dando gracias a Dios por sus bendiciones y aun cuando no entendemos, siguiendo un camino recto porque esto va a glorificar a Dios. Suena mucho a un libro que ya estudiamos. ¿Cuál es? Que no sabemos por qué a veces las cosas pasan, pero igual debemos mantenernos fieles a Dios y glorificar a Él. Se tiene sus semejanzas con el libro de Job, ¿no? Solo acá no es solamente el sufrimiento en cuestión, también es los placeres y el dinero y el poder, etc. O sea, muchas de las cosas llevan a una vanidad o un sinsentir. No puedo hacer sentido de, igual que no puedo a veces hacer sentido de mi sufrimiento, pero mi actuar debe ser lo mismo. ¿Se acuerda cuál es la meta de sabiduría? Esos son libros sapienciales, son libros de sabiduría, ¿no? Es adquirir habilidad o destreza en vivir una vida piadosa. Entonces, en estas muchas partes de la vida, es una forma de vivir una vida piadosa. Aquí un mejor resumen de lo que leímos, ¿no? Estas son las ideas de Dr. Collins, uno de mis profesores. Es lamentable que, aunque esta posición parece tener bastante sentido, y data de por lo menos 1964, casi nadie lo cita, ni en favor ni en contra. Han ignorado esta posición la mayoría. A Dr. Collins le parece un esquema muy satisfactorio y lo resume en otras palabras. No es necesario entenderlo todo para obedecerle a Dios fielmente, ni para gozar de la vida que Dios provee. Entonces, uno que va a la par con esto es J.I. Packer, lo que de este libro Conociendo a Dios o Conocimiento de Dios Santo. Finalmente se debe mencionar que esta posición está reflejada, pero no citada tampoco, en el ensayo teológico y pastoral que J.I. Packer en su libro clásico Conociendo a Dios, capítulo 10, sobre la sabiduría de Dios en la nuestra. Su ilustración ahí es magnífico. Él dice, si yo estoy en una estación de trenes, ¿no? Él escribió a mitad del siglo XX, así que los trenes eran lo máximo y eso era, etcétera, ¿no? Entonces, si yo estoy en una estación concurrido de trenes, yo veo, y en Inglaterra había como 20 líneas, etcétera, que todos llegaban a la estación y salían unos y llegaban otros, y algunos se ponían un riel de descanso apartado o un lugar muerto mientras otros pasaban, y, o sea, todo el juego que tenían que hacer. Si yo estoy en el andén 7, no tiene sentido todo esto. No sé por qué uno va para acá y otro va para allá y otro descansa horas mientras el otro va rápido. No sé el sentir. Pero si yo voy a la cabina de controles, veo allí lucecitas 1000 por 20 kilómetros a mi alrededor, con cada tren, cada vagón, cada máquina, trabajando en su lugar, con señales que sí, que no, que espera, que este, que el otro, y todo con su cronograma, haciendo justos al último momento, según quizás trenes que se dañan, etcétera, etcétera. Desde allá puedo ver todo el panorama. Y muchos cristianos piensan que la sabiduría es estar en la cabina de controles y ver todas las lucecitas y saber todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar. Pero Packer dice que nuestra vida es mucho más estar como el Señor que está en el DEN 7 esperando su tren, sin saber lo que realmente pasa con los demás trenes, o porque su tren demora, o porque su tren llegó rápido. O por la dirección opuesta, o porque sale una luz ahí que dice que hay que cambiar del andén 7 al andén 5. Entonces, esto es como, como una ilustración de lo que está diciendo aquí Dr. Collins y Stafford Wright también, ¿no? De que a veces la vida no tiene sentido, pero igual nuestro actuar es lo mismo. Recibir lo que es bueno y malo también de las manos de Dios. Agradecerle por todo y andar en sus caminos, ser fiel a Él. Entonces, si leemos estaba citado muchas veces la conclusión de Eclesiastés, entonces valdría la pena leerlo para no quedarnos en el aire ahí, ¿no? Entonces, si lo podemos encontrar. Capítulo 12, al final, dice así.
epílogo, dice mi versión, del 9 en adelante. Además de ser sabio, el maestro impartió conocimientos a la gente. Ponderó, investigó, ordenó muchísimos proverbios. Procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos en sus colecciones de dichos, dados por un solo pastor. Además de ellas, hijo mío, ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable y que el mucho leer causa fatiga. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Entonces, obviamente en contexto neotestamentario también, no es el fin de todo, pero nos está apuntando incluso a nuestra necesidad de Cristo. Y esto es como un último punto que hay en la próxima página. No, en la próxima página no voy a leer. Pero es válido pensarlo, ya que es un esquema que no se encuentra en muchos lados. Les di ¿cómo se llama? La esquema de Stafford Wright. Y lo que está en imprenta normal son las secciones de la parte A, que es la vanidad de la vida. Y lo que está en imprenta cursiva y más negra es la respuesta de la fe en la práctica. Entonces va alternando un poco entre los dichos. Y aquí es Ahora, y no es tan rebuscado tampoco. A veces tenemos buenas fuentes en lugares inesperados. Él escribió esto en el Nuevo Diccionario Bíblico, primera edición, que es muy conocido y está en cada librería en Latinoamérica y está bajo el artículo Eclesiastés. Entonces, lo que leí de Stafford Wright está allá. O sea, aunque mucho del mundo académico lo ha ignorado, él escribió para este libro que está en los estantes de muchos pastores, pero a veces no aprovechamos lo que tenemos a la mano. Entonces, no menospreciaría a cualquiera que iba con cualquiera de esas tres comparaciones o acercamientos a Eclesiastés, que es un debate consigo mismo, que es como un tratado, es como una obra preevangelística, o que es cómo mantener la fe ante Dios ante la aparente vanidad de la vida, que son las tres posibilidades que examinábamos. Yo voy más con el tercero. Creo que el 2 es una buena aplicación, es decir, yo lo tomo como hombre de fe para alimentar mi fe, pero también puedo aplicar porciones de Eclesiastés para el no cristiano también y apuntar a su necesidad de Dios. Y a esto dice algo en la página 9, si vemos allá. Dice la función de Eclesiastés en las Escrituras. Obviamente, dice, la interpretación que uno escoge influye mucho en el propósito que uno identifica en este libro. Sin embargo, si seguimos el pensamiento de Stafford Wright y de J. Packer, el mensaje y función de Eclesiastés está claro. El mensaje de Eclesiastés nos guía a una sabiduría práctica de seguir fielmente a Dios y gozar de sus bendiciones, a pesar de las incógnitas y vanidades que la vida muchas veces nos presenta. Adicionalmente, podemos notar una respuesta clásica de muchos intérpretes que ven en este libro como una preparación para el nuevo pacto, sería ahí en el blanco, para el nuevo pacto. Dice Franz Delitzsch, Colette desde los montones de escombros nos muestra cuán necesario es que los cielos deben abrirse pronto sobre la tierra. Más enfático aún es la declaración de otro que dice, el libro de Colette situado al final del Antiguo Testamento es la profecía mesiánica más llamativa o destacado que ofrece el Antiguo Testamento, ¿no? Y si vamos con una fecha tardía, ¿no? Como en este rango, podría incluso estar por donde Malaquías, ¿no? Está ahora, por lo que dicen los hebreos, o sea, los israelitas, etc. Yo creo que me iría con una fecha de 400 en adelante, aunque yo tendría que estudiar el asunto, porque la idea es que yo creo que hay indicios de que no hubo palabra de Dios por 400 años antes de Cristo. Entonces, hay que ver un poco esta parte, tendría que estudiarlo, pero por ahí andamos. Entonces,
quiero compartirles una canción de Steve Green. Bueno, fue escrito por otros, pero cantado y popularizado en su álbum Yo Iré de Steve Green. Ahí está el plan. No necesito ver el plan, no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Mi corazón confía en ti. Yo siempre te seguiré, aunque quizás no pueda entender. En mi senda te reconoceré. Sí, en mi senda, sí, gracias. En mi senda te reconoceré. Aunque el temor me presionara, yo no desmayaré. Mi fe se fortalecerá, aunque yo tu plan no pueda ver. Yo no necesito ver el plan, no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Entonces, no creo que él estaba tratando de interpretar Eclesiastés, pero si vamos con la interpretación que yo favorezco, por lo menos de Eclesiastés, pega bien con el mensaje. Necesito solo saber el próximo paso y agradecerte y seguirte y pues estar en la cabina de controles de eso pertenece a Dios y no a mí. Quizás no a veces es la respuesta que queremos escuchar. Queremos escuchar, tu sufrimiento es por esto, o la vaina de la vida es por esto. O sea, yo creo que es lo que uno tiende a pensar en algún momento cuando está pasando por algún grado de dificultad, en el sentido de saber por qué o en el fondo qué está haciendo mal, o cuál es la corrección que el Señor quiere de mi vida, claro. Para yo cambiar. O sea, si estoy pasando esto, uno empieza a pensar es porque algo estoy errando, claro. Yo quiero cambiar, pero sucede que a mí por lo menos en la experiencia al principio yo pensaba de esa manera y quería y buscaba el por qué, el cómo solucionar, y entendí que cosa más que no, porque tenía que vivir lo que estaba viviendo nomás. Claro. Si el Señor quería mostrarme algo, me lo iba a mostrar, y si no... Claro. Si lo que tú dices está bien, porque, o sea, pastoralmente pensando en nuestras vidas, si algo nos pasa mal, difícil, etcétera, de sufrimiento, otra cosa, es siempre sabio preguntar, Dios, hay algo que necesito cambiar, hay algo, y buscar en su palabra, y ver si en la palabra, ¿sabes qué? Me has olvidado, ya no estás entregando tu vida de tal forma como dice mi palabra, dice el Señor. Entonces, haz esto y a lo mejor vemos algo cambiar, ¿no? También del entorno. Siempre es sabio preguntarlo, pero también es sabio lo que tú dices. A veces el Señor no nos da respuestas, como Job. O sea, Job no necesitaba cambiar nada. La introducción decía que él era un hombre recto y fiel ante Dios, hasta extremadamente, hasta que sacrificaba, se daba sacrificios por si acaso sus hijos pecaran. ¿Sí? Entonces, él no necesitaba cambiar nada. Quizás excepto aprender algo de paciencia y humildad ante el Señor. Quizá. No sabemos. Entonces, por ahí. Bien, ¿cómo vamos en cuanto a nuestra hora? Porque no quiero... ¿Qué hora es? A las 10. Ya. Entonces vamos a cantar rápido por cantares. Dejé los dos al final porque... no es porque gasto mucho papel en estos libros, no es porque son los más importantes, pero ni que quiero que memoricen todo, no es la idea, es para darles el contexto y para que tengan un respaldo luego. Si van a un estudio bíblico luego, o tienen que dar algo, o tienen un marco interpretativo para respaldarte un poco, ¿no? Y doy más tinta para estas porque son un poco más de debate, son un poco más difíciles de entender. Los salmos, los proverbios son más directos y la interpretación es más conocida, por decirlo, ¿no? Cantares. ¿Qué sabemos? La primera parte del título, Cantar de los Cantares, significa la mejor canción, ¿no? Es una expresión hebrea utilizada un poco como rey de reyes, es decir, ¿no? Es algo superlativo, ¿no? La mejor canción, Cantar de Cantares. Se trata del amor, sea un amor real, un amor ideal, un amor espiritual, otro tipo, ¿no? O sea, muchas interpretaciones, pero por lo menos sabemos, se trata de amor. Sí, podemos decir esto, ¿no?
y ha sido dificilísimo interpretar por más de 2000 años, esto también podemos decir. ¿Ya? Entonces, en esas tres cosas básicas podemos afirmar. ¿Qué no sabemos? No sabemos la identidad del autor. Puede ser Salomón, pero es dudoso. La preposición hebrea, vamos a ver el título allá, dice Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Pero en el hebreo, la preposición allá es utilizado en la segunda mitad del título. Puede también significar para Salomón, o acerca de Salomón, o al estilo de Salomón, igual que de, puede significar muchas de esas cosas hoy en día, no tiene que ser autoría, sobre Salomón o acerca de Salomón o en su estilo. Entonces, no es prueba de que su nombre está en el título, que es de él. La fecha de composición. Hay sugerencias que corren desde el tiempo de Salomón, obvio, si él lo escribió, hasta el exilio o incluso más allá. Y la lista de discrepancias de lo que no sabemos continúa, pero vamos a tratar de zanjarlo un poco, de cerrar un poco la brecha. Entonces, la primera es la interpretación alegórica, ¿no? O alegórico, ¿no? Interpretación alegórica o tipológica. Quizás lo que he escrito acá es un poco una caricatura, así que no quiero totalmente echar esta, pero está bastante difícil de apoyarla. La interpretación judía sería que este libro muestra el amor de Dios para Israel, ¿no? O sea, si tú eres un judío del Antiguo Testamento o del Nuevo, o incluso hoy en día, esto muestra el amor de Dios para Israel. Es decir, el amado allá o la amada allá es un tipo para Israel, ¿no? Y entonces, este es el amor que Dios tiene para Israel. Los cristianos que lo interpretan en una forma alegórica o tipológica, principalmente, es decir, la muestra del amor de Dios para la iglesia. Entonces, Israel y iglesia, ¿no? Ahí hay un ejemplo de un versículo allá. Mi amado es para mí como bolsita de mirra, que reposa toda la noche entre mis pechos. Ya, okay. Esa es una frase del primer capítulo. ¿Cómo se interpretó, no? Como una muestra de interpretación alegórica, Cirilio, sí. Cirilio de Alejandría decía que los... ¿Perdón? ¿Cirilo? ¿Cómo se llama? Cirilo, ya. Cirilo. De Alejandría decía que los pechos son símbolos del Antiguo y del Nuevo Testamento, en tanto que la bolsita de mirra es Cristo quien descansa entre ambos testamentos. Ambos de ir ahí la ve. Entonces, a ver, ¿qué piensan? Y en este estilo sigue la interpretación alegórica, pero antes de atacarlo por completo y botarlo, obviamente algunas interpretaciones no son tan raras como esta, no tan exageradas como esta, y tiene, por lo menos, vamos a ver luego para que Johan no se enoje conmigo, no, que hay una aplicación hacia la iglesia y hacia el pueblo de Israel, pero creo yo que es aplicación y no el significado base, ¿no? Entonces, en pro, por lo menos suena muy religioso. Yo estoy abierto a otros pro, no sé, yo dudaba para buscar otros pro. En contra, no hay ninguna indicación en el texto que anima este tipo de interpretación. Y además la interpretación es muy subjetiva y realmente sin manera de comprobar su veracidad. Como sé que la mirra es Cristo y no es otra cosa, etc. O sea, queda muy, muy subjetivo, ¿no? A ver, entonces, ¿cuál es otra opción? La interpretación dramática es la segunda interpretación. Y tiene dos subpartes muy importantes. Y van a escuchar partes de esa interpretación en todos lados. Así que presten atención. La primera parte es que hay dos, o sea, en una drama tenemos personajes principales, ¿no es cierto? Entonces, en la parte E, opción A, bajo interpretación dramática, es que hay dos personajes principales, Salomón y la Sulamita, o sea, su amada, que es Sulamita. Ok, la otra es que hay tres personajes principales, Salomón, la Sulamita y un amante campesino o posiblemente un pastor. Pueden escuchar también, pero da lo mismo, ya. Entonces, pero tres. Tenemos un triángulo en un caso y solo una pareja fiel en el otro, ¿sí? Pero vamos a leer lo que dice aquí los párrafos. Escribe un texto conocido. La presencia de diálogo
¿cómo se dice esto? Eso, gracias. Y coros han llevado a que estudiantes de literatura, tanto antigua como moderna, lo traten como un drama teatral. La teoría de dos personas está reflejada en el texto de algunas versiones modernas, como la NBI, la Biblia de las Américas, etc. Dividen secciones por subtítulos del posible locutor, el amado, la amada, los amigos, etc. Obviamente estos no son parte del original, ¿no? Pero entonces es una interpretación común esta, ¿no? La teoría de las dos personas, entre comillas, generalmente considera a Cantares como una obra teatral que celebra el afecto más que físico que unía a Salomón con la mujer sulamita por sobre las, decir por en vez de pro, por sobre las otras de su harem. Entonces, ya, interesante allá. Vamos a llegar a esto. Y la de 3 gira en torno de la fidelidad de la sulamita a su amante campesino a pesar de los intentos lujosos de Salomón de seducirla y ganarla. Entonces una conquista quería hacer Salomón y llamarla fuera de la relación que ya tenía con el campesino. ¿Sí? Entonces son dos historias súper distintas, ¿no? O sea, uno no tiene nada que ver con el otro. O sea, en su pro, bueno, vamos a ver los pros y contras. En el pro tenemos una continuidad de temas y personas, es decir, cualquiera que sean los dos, o eliges uno o el otro, obviamente, ¿no? Entonces hay una continuidad de temas y personas, o sea, es todo un drama, ¿no? De ese libro como una sola. Y hay una presencia, sí, en el libro, de diálogos y coros, y así que da a entender, ¿no? Hace así, ¿no? En su contra, hay una gran dificultad de identificar, ¿estamos hablando de 3 protagonistas o 2? Oye, y si en un drama no puedes identificar la protagonista como, o sea, y no es como una sutileza, son dos muy distintas, ¿no? Entonces, y también hay falta de literatura dramática en la cultura judía y hay falta de una trama definida, ¿no? También, entonces, bien. Perdón, trama como una historia, una línea, entonces, ya. O sea, no es que, o sea, tenemos indicios, sí, fue a buscarme fuera de la ciudad y entró, pero como que no hay, qué sé yo, conocemos los personajes, después un gran conflicto, después va creciendo, después tenemos el cúspide, se solucionan las cosas y tenemos, o sea, hay algo, pero no hay una línea dramática muy fija, muy claro, o sea, como en el libro de Ruth, tenemos todo una drama bien hechita, sabemos exactamente qué pasó primero, segundo, tercero y ya, pero más difícil porque es poesía, es imágenes, etcétera, ¿no? Hasta las personas no están identificadas por su nombre, sino por sus apodos de cariño y cosas así, ¿ya? Bien. Otra interpretación, la interpretación poética, ¿no? Parece ya como un truco que ya estoy esquivando el asunto, pero vamos a ver. Interpretación poética. En cuanto a cualidades literarias, se nota una conversación estilizada entre el amado y la amada que puede notar diversas formas de decir poesía y poesía de amor. Cantares descriptivos, autodescripciones, cantares de admiración, cantares de anhelo, narraciones de búsqueda. ¿Sí? Es decir, si tomas las secciones del libro así un poco más como diferentes poemas de amor, los puedes interpretar un poco como los salmos, por decirlo así. Tenemos salmos de diferentes géneros, diferentes estilos. Lo podemos quizás hacer un sentido de ello así. Dice, a pesar de las semejanzas al género de literatura de amor en el Próximo Oriente, sin embargo, el Dr. Carr nota la ausencia de algunas características. Es decir, este estilo puede tener sus positivos, pero también estoy dando un heredito que dice, sí, pero no está exactamente como estaba la poesía de amor en ese momento, ¿no? Y aquí tenemos su crítica. Nota la ausencia de algunas características, una celebración cultica, es decir, como una ceremonia, la caza deportiva y o para sacrificar en un ritual, la alta personificación de la naturaleza, el uso de vino o cerveza como objeto de seducir, celos y infidelidad entre un triángulo de amor, porque Carr no acepta la teoría de los 3 personajes, etc. Ahora, dice, aunque algunos prefieren no ver una trama que une los poemas, como
Longman y Carr, y otros sí, como Lasser, existe una creciente ola de opinión que ve la interpretación de poesía de amor como la preferida. En pro, no sé si estamos en la siguiente página, ¿cómo lo dividí acá? Sí. En pro tenemos que está basado en cualidades del texto, concuerda con el género conocido en Israel y en Medio Oriente Próximo. O sea, sí asemeja a poemas de amor. Pero hay algunos que dicen, pero no en todo. Pero yo incluso veo el no en todo positivo, porque no creo que un poema de amor idealizado, o sea, de que sirve de ejemplo para nosotros, vamos a encontrar seduciéndose por alcohol. O sea, no es que nada malo en el alcohol, pero de usarlo como seducción no tiene sentido en un contexto para el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, algunas cosas no quisiéramos ver. Está bien. En contra, hay un trato inadecuado de la posible unidad del poema. Es decir, si fue escrito, aunque no tenga un trama una línea tan definida, es posible que fue escrito por un solo autor, con un solo propósito, y quería que lo viéramos como una unidad, como el mío Cid, ¿no? O como, entonces, hay que batallarlo un poco, ¿no? Ya. Sigue con el propósito del libro. Obviamente el tipo de interpretación que uno escoge, que son varios, ¿no? y diferentes, influye mucho en el propósito que uno identifica para el libro en sí. Sin embargo, parece que varios intérpretes modernos como Longman, Carr y Young podrían dar su visto bueno al resumen propuesto por Lasser y otros. Dice así: ¿qué lugar debe ocupar esta poesía en las escrituras, especialmente si no fue la intención original un mensaje alegórico o tipológico del amor de Dios? El libro entonces quedaría como una lección práctica ilustrada, un proverbio o parábola ampliada que ilustra las ricas maravillas del amor humano, en sí un don del amor de Dios. Aunque se exprese en un lenguaje atrevido, Cantares provee un equilibrio bíblico entre los extremos de exceso sexual, como vemos en Salomón en su vida, en 1 de Reyes 11, por ejemplo, o perversión y el asceticismo, demasiadas veces considerados como la postura cristiana sobre el sexo, que niega la bondad y la rectitud del amor físico entre el marco prescrito divinamente, que es decir, el matrimonio. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Según él, son poemas de amor ilustrando el amor como don de Dios, como debe ser en el marco que debe ser, entre hombre y mujer casado. Y que es simplemente eso, y lo recibimos y sabemos que el amor de Dios es un don positivo de Dios. Ahora, para los que anhelan la parte de aplicarlo a la vida de la iglesia, Longman y Dillard tienen un anexo a esta idea. A la vez, aunque Longman y Dillard dan primer lugar a esta lección de amor puro, también consideran que puede ser un reflejo del amor que Dios tiene para su pueblo, de lo cual se encuentra material amplia en el Antiguo Testamento, Ezequiel, Osías y también en el Nuevo Testamento, Efesios, por ejemplo. Entonces, en esta escuela de interpretación, entonces, ¿de qué se trata? Se trata del amor puro, conyugal, en contexto del pacto de Dios, en todas sus variedades y riquezas, como una muestra de amor para la pareja misma, el amor de Dios para la pareja misma, pero se puede usarlo como un ejemplo del amor que Dios tiene para su pueblo. Ahora, son miles de ideas y miles de versiones. Con esta idea también iba mi colega en, voy de otra forma, porque eso va a ser muy loco. En Maipú, Néstor también iba por este lado cuando escribió ese ya. Podemos ver su resumen que es probablemente más adecuado que el mío. ¿Ya? Mejor canción de todos. Nuestra intimidad marital, el regalo de Dios para el esposo y la esposa, la corrección contra la distorsión del sexo, la intimidad para la gloria de Dios. Vemos ahí en Hebreos 13:4 una referencia a esto. También vemos la intimidad recíproca. El libro presenta un énfasis en el deleite entre esposo y esposa más allá de la procreación. La donación es el tema central, es de dar de uno mismo al otro, ¿no? Vemos el desarrollo del libro,
En los primeros 2, amor antes de la boda. En el 3, amor de la boda. En 4 a 6, noche de boda. 7 a 8, amor recreacional. Ahora, esto es su supuesto y muchos ven como una progresión así, pero esto no es equivalente a verlo como un drama entre el Sulamita y Salomón y un tercero. O sea, simplemente está diciendo, esa colección de poesía romántica, según Néstor y otros, ¿no? Se puede agrupar bajo ciertos temas, ¿no? Entonces, posiblemente puede ser así. Mensaje teológico. Primero, la sexualidad restaurada. 2, contraste de ajenación entre Adán y Eva, es decir, ya, o sea, fue lo que fue separado en Edén, ya está ilustrado como unida aquí. Y también una ilustración de la relación entre Cristo y su iglesia, siguiendo el modelo de Efesios 5, donde Pablo dice, primeramente estoy hablando de la iglesia. Entonces allí él está hablando de la iglesia y en segundo lugar del matrimonio, aquí algunos podrían decir el opuesto. Aquí en Eclesiastés estamos hablando del matrimonio, que puede ser ejemplo de la iglesia. Entonces, Efesios y Eclesiastés en este sentido serían temas semejantes, pero con orden opuesto. Y finalmente, intimidad y donación son propios de la relación de Dios con su pueblo. Entonces, creo que esta y lo que vimos acá son ideas compatibles en cuanto al libro de Eclesiastés. Y puedo enviarles esto también por correo. ¿Ya? Entonces, facilito, todo seco, ¿no? Todo entendido. ¿Alguna pregunta, alguna guía o idea? Obviamente la idea no es que memoricen todo, la idea sería, como Johan dijo antes, cuando hemos dado como un bosquejo, o no sé, saberlo de memoria, pero de ver los puntos principales. Por ejemplo, de Proverbios, es bueno saber que hay una introducción que es un llamado a la sabiduría, que hay un cuerpo que son los proverbios propiamente hablando y que hay un final. En Job también, que o sea, hay una secuencia básica, ¿no? Pero no tienen que memorizarlo para el examen, pero es bueno repasar las estructuras de cada libro. Es bueno poder resumir en una frase o 2 frases de qué se trata Proverbios. Entonces, si dices que Proverbios son promesas y leyes para nuestra vida, lo voy a marcar correcto, no lo voy a marcar malo, súper malo, ¿no? Pero si dices que son guía para que busquemos la forma en que Dios quiere que vivamos, especialmente dirigido a los jóvenes, entonces esto iría hacia la manera, ¿no? Ahora, en cuanto al examen y lo que tenemos que terminar para esta parte del curso, estamos terminando el ciclo 2 de la academia este año, pero la primera parte de este curso ¿cómo es? De panorama bíblico. No hay clase la próxima semana, es una semana libre para que repasen sus apuntes, los materiales del curso. Si te falta algo me avisas, te lo envío. Y para que completan lo que está. Y ahí están las tareas la tarea dirigida, la primera de Pentateuco, la lectura de Deuteronomio, el libro completo que iban a leer, ¿no? La lectura de... Perdona, lectura de Deuteronomio. ¿Qué es lo que...? Solo tenían que leerlo. Todo o sea, simplemente con conciencia y todo, no tienes que memorizarlo, simplemente leerlo, claro. La idea de familiarizarnos con algo de la ley de Dios y tener el concepto, recuerda que Deuteronomio es como la estructura es pactual, es como la renovación de un pacto, etc., ¿no? Pero es para familiarizarnos con las cosas. En Josué es de leer el libro completo igual, más hacer una página de interacción, lo que aprendí, lo que se destacó para mí, lo que me impactó y por qué, para que sepamos cómo Dios te llegó a leer este libro, ¿no? La lectura de los salmos, perdón que no tuvimos chance en clase para leerlos, podemos conversarlo si quieren o les doy... No, mejor, ¿sabes qué? Como no lo hemos conversado, dejemos como parte de la prueba. ¿Ya? No sé cómo lo voy a hacer, pero ya, aseguren que lean estos 7 salmos y que sepan cómo ubicarles en el texto allá. O sea, según sus tipos, según sus géneros, ¿no? Lectura de Job, por lo menos lean la primera parte del 1 al 5 y la última parte para esos otros capítulos para tenerlo claro. Y asimismo con Proverbios, parte de la introducción,
parte del medio, que son los promedios típicos, y el final, para que es sobre la mujer virtuosa y otros. Entonces, estas son las tareas típicas, y lo que voy a hacer en el examen simplemente es, los voy a listar y van a decir el porcentaje que han leído de cada cosa, y cuando era de entregar algo, pues lo entregas. Y a lo mejor lo que hacemos, para que no sea así de memoria tanto, con lo de los salmos, escríbelo nomás. O sea, debajo de lo que vas a escribir para Josué, toma otra línea y diga, Salmo 6, tal género. Sí, Salmo 6, tal género, Salmo 17, tal género. Así que yo sé que tú trabajabas el tema y tratabas de identificar el género del Salmo, ¿sí? Y así, en las demás lecturas simplemente leí, voy a poner X de tantos capítulos. Leí, si son 8 capítulos asignados, leí 8 de 8, ya vas a poner, o leí 10 de 10. Y de esa forma simplemente reportas lo que has leído, ¿sí? Entonces, esto es lo que deberíamos completar y estudiar. La tarea dirigida, tengo copias de Pentateuco. Si todavía estás allá y necesitas por A o B una copia, lo tengo conmigo. Y, Los mapas de historia. sí, los mapas de historia. Eso tiene que esperar. Acuerda de que lo que completaron en el último examen, que era básicamente los pueblos en el sector de Canaán, ¿no es cierto? Las naciones más unos detalles más. Nos revisen ese mapa en especial, y también, yo creo, la ampliada, la primera, que era sobre todo el Medio Oriente, que incluía los 2 ríos, Éufrates y, ¿cómo es? Tigris, dónde está Babilonia, dónde está Egipto, etc. Ese gran mapa. Yo creo que con esas 2 podemos concentrarnos. No sería el primero y el 3, ¿no era cierto? Ya, lo escribo en un mail, pero yo creo que son el 1 y el 3. Concentrémonos en estos 2, y creo que estamos, no sé si otra cosa que te ocurre para el examen. No van a ser de mucho desarrollo, no vamos a hacer comparar y contrastar estos 2 libros con todas sus 3 interpretaciones o alguna cosa así. Van a ser más cerradas las preguntas, y si A o B no conoces uno, obviamente habrá una misericordia en un par de preguntas, ¿no? La idea es que si te has familiarizado con el material en general, no va a ser así tan tajante si estudias los apuntes y las diapositivas que hemos pasado. Y si tienes una pregunta, escríbenos nomás. Tanto yo como Johan tenemos un viaje pendiente en esta semana también, así que no vamos a estar tan presente, pero igual escríbenos si es que algo les ocurre. Estamos en otro continente. Claro. ¿Sí? Entonces el 14, entonces tenemos esta prueba, y quizás un tiempo de compañerismo después, porque no va a ser tan largo, o vamos directo a las casas antes. Y el 21... empezamos la próxima parte del ciclo. Inviten a los amigos que se han dejado un poco del curso. Vamos a dar un chance para que todos se incorporen nuevamente. Obviamente lo que hemos estudiado va a valer para la próxima etapa del curso, pero no va a ser como tanto piedra sobre piedra que uno no puede enchufarse. O sea, vamos a repasar los pactos en el próximo paso, los profetas y el Nuevo Testamento, ¿no? Con algo de la geografía también del Nuevo Testamento. Vamos a usar probablemente cachitos de los videos de Richard Pratt del Ministerio del Tercer Milenio, como el video que vimos al principio del curso para explicar pactos en especial. Sí, creo que va a ser muy entretenido. Quizás tener otro profesor invitado, además de Johan y persona, por un tema especial. Entonces, así que háblanos y animan a los estudiantes a venir también. Bien, pues gracias por todo y estamos... De ella me sostendré.